en la mañana habíamos hablado de los dipolos. Entonces, básicamente, por la charla que tuvimos, nos va a tocar hacer esto de la forma más rápida posible. Ustedes lo pueden revisar. Un dipolo, en este caso, por ejemplo, como yo les había explicado, son dos cargas positivas y negativas. Y el dipolo, obviamente, eso depende de a qué se refiera uno, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, por la mañana les había definido que si ustedes tienen acá una carga positiva más Q y tienen una carga, una negativa acá menos Q, esto es un dipolo eléctrico. Tienen que ser las cargas de signos iguales. Entonces, y acá, entre estos dos, por ejemplo, hay una distancia de. Básicamente que mm, nosotros si colocáramos, por ejemplo, una carga positiva de prueba acá en la mitad del dipolo, más Q sub 0, esta carga entonces sería en esta dirección. Entonces, eso obviamente ahora por convención, yo lo tomé así esta mañana, pero por convención el dipolo es un vector que va de la carga negativa a la carga positiva, ¿cierto? Entonces, obviamente, si usted coloca una carga en un dipolo, entonces, si una carga positiva en un dipolo, entonces va en dirección contraria a la dirección del dipolo, ¿cierto? Pero nosotros colocamos acá una carga negativa, una carga positiva. Si colocamos acá una carga negativa, esta carga negativa se acelera en esta dirección debido a más Q y a menos Q, ¿cierto? Y este es el que nosotros llamamos dipolo P. Ahora vamos a hallar el campo eléctrico de un dipolo. Esa es, digamos, que la tarea que nosotros queríamos hacer, ¿cierto? Entonces, sumamos que nosotros tenemos acá el dipolo. Tenemos una carga negativa menos Q y tenemos una carga positiva más Q. Entonces, de la distancia entre Q y menos Q va a ser la distancia que yo les decía esta mañana, que es la distancia intradipolar, ¿cierto? De ahora, nosotros vamos a suponer que tenemos un punto P que está a una distancia Y del centro de masas del dipolo. Listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros optamos porque en toda la mitad del dipolo vamos a colocar el eje X, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, obviamente, este sería el eje Y aquí así. Y este sería el punto P. Este punto P, o en el punto que sea, eso no importa, esto me quedó como un poco torcido. Este punto es el punto de campo. Ahí es donde yo quiero evaluar el campo debido a Q más y a Q menos. Para yo valorar el campo debido a Q más y a Q menos, entonces obviamente tengo que utilizar el principio de superposición, ¿sí o no? Entonces yo coloco aquí una carga positiva más Q sub 0. Esa carga se va a acelerar en esta dirección debido a la carga blanca. O sea que aquí va a haber un campo eléctrico E más debido a la carga blanca. Y debido a la carga roja, que es una carga negativa, aquí va a haber un campo E menos, que es un campo atractivo hacia la carga negativa. Y el campo total resultante es la suma de esos dos. Ahora, entonces, obviamente, como nosotros habíamos dicho, la distancia que hay
entre el punto de campo y la mitad del dipolo o el centro de masas del dipolo es de Y. Por lo tanto, esta distancia de acá es de medios y esta distancia de acá es también de medios. ¿Hasta ahí claro el dibujo? No. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Ahora les pregunto, eh, por ejemplo, ¿cuál es la distancia que hay entre Q menos y el punto de campo? ¿Quién me puede decir? Sería la distancia Y menos de medios. Ah, Y más de medios, perdón. Muy bien, Miguel. Danilo, profe. Ah, Danilo. Como ustedes hablan tan parecido. ¿Será? A mí todos hablan igualito. O sea que esto es de medios más Y, o Y más de medios, ¿sí o no? Sí, señor. Ahora, ¿cuánto es la distancia entre Q más Profe, ¿no y el sería punto de solo campo? D? Porque si usted está sumando, si usted Y suma menos de medios. hasta Eh, menos Q. exactamente. ¿Qué es Sí, lo que usted sería estaba diciendo? menos. Y ¿Qué menos usted, de medio. usted qué decía, Miguel? El que como puso desde más Q, o sea, el más Q de arriba hasta el menos Q no sería Y más D, porque usted está poniendo que no estoy mal. No, porque Y lo estoy No. midiendo desde la mitad de la distancia dipolar, ¿sí ve? Desde la mitad. O sea, profe, ¿de dónde sale ese de medio? ¿No sale de la parte de verde de la parte de abajo? Sí, sale de esa distancia Y más esta otra distancia de acá, que es de medios. Ah, listo. ¿Sí pilla? Sí, señor. Entonces tenemos ya las dos distancias, por lo menos podemos calcular los dos campos eléctricos con las fórmulas que vimos esta mañana. Básicamente, entonces, E menos es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 en magnitud, porque ya colocamos la dirección con el signo, por la carga que lo genera, que es obviamente Q, ¿cierto? Dividido la distancia al cuadrado, que cuánto es Y más D medios al cuadrado, ¿cierto? E más, en magnitud, entonces es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga que lo genera, dividido Y menos D medios al cuadrado. Ahora podemos hacer superposición, ¿cierto? Pues básicamente, nosotros, para hacer superposición, como los campos van en dirección contraria, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a suponer que el campo de menor, que el campo debido a la partícula que dista menos del punto de campo es mayor, por obvias razones, ¿cierto? O sea que ¿quién sería mayor? Sería mayor, en este caso, E más, ¿cierto? Pues, por lo tanto, el campo resultante, eso no importa, porque si lo colocamos al revés, entonces va a dar un signo negativo. Entonces, E más, el campo resultante, lo tomamos como E más menos E menos. Supongamos que nosotros tomamos E menos menos E más. Si esto, por ejemplo, nos da en dirección Y, entonces E menos menos E más nos va a dar en dirección menos Y, ¿cierto? Entonces ahí digamos que uno más o menos sabe que entonces va en dirección Y positiva, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora
reemplazamos. Este es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 q sobre y menos d medios al cuadrado en dirección j menos este en dirección menos j, por eso este menos, o sea, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 q sobre y más d medios al cuadrado en dirección j, ¿cierto? Factorizamos 1 sobre 4, q sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, el resultante nos queda como lo siguiente. El resultante nos va a quedar como q sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre y más de medios, perdón, eso es menos de medios. Sí, 1. Más 1 sobre y más de medios al cuadrado. Ahora vamos a tratar el punto del campo lejano, o sea que y va a ser mucho más grande que la distancia intradipolar. Para eso, entonces, obviamente vamos a factorizar esto de esta forma. Esto es 1 sobre y que multiplica a 1 menos d sobre 2y. Todo esto al cuadrado. Esto aquí es un signo menos, me equivoqué. Entonces, menos 1 sobre y factor de 1 más d sobre 2y, todo al cuadrado, ¿cierto? Esto obviamente va en dirección j, porque esto es en dirección y. Entonces, si nosotros utilizamos las propiedades de los exponentes, esto nos queda q sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre y al cuadrado por 1 sobre 1 menos d sobre 2y al cuadrado menos 1 sobre y al cuadrado por 1 sobre 1 más d sobre 2y al cuadrado. Factorizamos 1 sobre y al cuadrado. O sea que esto nos queda q sobre 4 pi epsilon sub 0 y cuadrado que multiplica a 1 sobre 1 menos d sobre 2y al cuadrado menos 1 sobre 1 más d sobre 2y al cuadrado. Como hicimos en el caso anterior, entonces vamos a utilizar la expansión binomial. Listo. Entonces, básicamente, para eso vamos a colocar esto con índice negativo arriba. Entonces, esto queda q sobre 4 pi epsilon sub 0 y cuadrado, que multiplica a 1 menos d sobre 2y a la menos 2 menos 1 más d sobre 2y a la menos 2. Y de acá aplicamos entonces la expansión binomial, que para un x pequeño vimos que 1 más x era aproximadamente igual a 1 más n por x, siendo esta la potencia. Entonces simplemente esto es igual a q sobre 4 pi epsilon sub 0 y al cuadrado. Aquí entonces como nos queda esto, nos queda 1, ¿cierto? Más n, pero ¿quién es n? N es menos 2, o sea que esto es menos 2 por x. ¿Quién es x? Menos d sobre 2y, ¿cierto? Ahora menos 1, ¿cierto? ¿Quién es n acá? Menos 2. ¿Y quién es x? D sobre 2y. O sea que ya podemos sumar todo. Entonces este 1 se va con este 1 de acá. Este menos por este menos da más, ¿cierto? Este menos de acá por este menos nos da más también. ¿Sí o no? Y estos obviamente se cancelan estos dos. Esto nos da acá 2D sobre Y. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, señor. Sí, profe. O sea que el campo eléctrico resultante es igual a ver, Q sobre 4pi epsilon sub 0 y cuadrado por D sobre, o más bien 2D sobre Y. Lo que es igual a, se va este 4 con este 2, nos queda Q por D dividido 2pi epsilon sub 0 y al cubo de donde planteamos. Esto está en dirección J. Esto es proporcional a 1 sobre y al cubo, o sea, 1 sobre la distancia de campo al cubo, cuando estamos en el campo lejano, que es lo que habíamos planteado más temprano en clase, ¿cierto? Que la distancia, que el campo eléctrico decaía como x al cubo, o era proporcional a 1 sobre x al cubo, donde x era la distancia del origen al punto de campo lejano, ¿cierto? Bueno. Entonces, este es el del dipolo, ¿sí o no? Ahora, el dipolo de acá lo vamos a definir. Recuerden que el dipolo es un vector que va desde menos Q hasta Q, pero en este caso, entonces vamos a definir la magnitud del dipolo como esta de acá, Q por D. Y por lo tanto, el campo eléctrico queda igual a la magnitud del dipolo en J, que obviamente el dipolo va en J, ¿cierto? Sobre 2pi epsilon sub 0 y al cubo. O yo puedo decir que simplemente el campo eléctrico resultante es igual al vector dipolo, que es simplemente la magnitud del dipolo en J, sobre 2pi epsilon sub 0 y al cubo. Eso hicimos el dipolo y hicimos el cuadrupolo, ¿cierto? Entonces realmente hemos llegado bastante lejos en tan solo 4 semanas de clase, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Preguntas, chicos. No, profe. No, creo que no, profe. No, profe. O sea, está todo súper claro. Van a sacar 5 en el parcial, ¿ok? Realmente, por mi parte, es porque creo que hay una partecita que no he entendido, pero creo que es porque me toca repetir algunos videos, de pronto no. Y el resto se van a sincar en el parcial, ¿ok? Listo, ¿usted cuánto va a sacar en el parcial? Karen, es tan amable que nos colabora con el micrófono, por favor. ¿Qué dijo usted, Lizeth? No le escuché, disculpe. Señor, no le escuché, qué pena. ¿Qué cuánto va a sacar usted en el parcial? Si no tiene preguntas, ¿va a sacar 5? Con ganas. No, tengo nervios ya. No, ¿cuáles nervios? Usted ya presentó un examen conmigo una vez, ¿cierto? Sí, señor. No le parece muy fácil. Pues, o sea, no estaba complejo, sino era como el tiempo. Ah, ya, o sea que usted propone que sea menos tiempo. No, o sea, era mucho tiempo. Era muy perdón, era muy poquito tiempo cuando lo presenté, entonces como que
Bueno, vamos a tener eso en cuenta entonces. Listo. Entonces, bueno, una cosa que yo quería comenzar hoy. Lizeth, si quiere, usted también estudia química, ¿cierto? Sí, señor. Si quiere, se queda ahorita después de clase para que conversemos del parcial, listo. Vale, profe. Bueno, entonces, ¿nosotros qué ejercicio hemos hecho? Hemos hecho del capítulo 21 del libro, hemos hecho el 21.68, hemos hecho el 21.69, hemos hecho el 21.78, que lo hicimos esta mañana, y entonces mañana nos vamos a dedicar a hacer 3 ejercicios y obviamente a explicar la teoría para estos ejercicios. ¿Listo? Entonces nos vamos a dedicar a hacer el 21.89, el 21.90 y el 21.107 para mañana. Vale, 21, profe. 89, 21.90 y 21.107. Y con esto terminaremos el tema para el primer parcial. Esto es mañana. Y esto lo tenemos que acabar mañana para que ustedes puedan ya, digamos, el sábado llegar más o menos con la mente fresca para que miremos a ver qué podemos repasar para el parcial, ¿cierto? Entonces, a los que no les voy a permutar la nota por un trabajo que tienen que presentar parcial, entonces, a los que les voy a permutar la nota por un trabajo, según lo que hayan hecho en clase o según yo los conozca o lo que sea, ¿cierto? Entonces, eh, mm, ahorita ya les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para que comiencen a trabajar eso de aquí al, eh, al sábado. Listo, entonces, en este ratico que nos queda, porque ya yo tengo clase a las 5, clase de maestría a las 5, entonces les voy a introducir la teoría sobre las distribuciones continuas de carga. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber sobre una distribución continua de carga? Vamos a ver. Entonces, básicamente que nosotros habíamos atacado problemas donde utilizábamos el principio de superposición para el campo eléctrico de la siguiente forma. Entonces, teníamos, por ejemplo, acá una carga acá y una carga acá. Entonces, esta carga generó un campo en esta dirección. Esta de acá generó este campo en esta dirección. Esta de acá generó este campo en esta dirección. Y lo sumamos. Obviamente, sobre el eje Y es susceptible de poder recibir un infinito número de cargas. Y por lo tanto, para cada carga, usted obviamente va a mirar a ver aquí cuál es el campo eléctrico. Entonces va a tener muchos campos eléctricos. Los va a tener que sumar el campo eléctrico debido a cada carga. Si el número de cargas que usted puede almacenar en el eje Y es tan grande como para que el campo eléctrico que genera cada carga, comparado con el vecino, este cambio sea muy pequeño, que
estos dos puedan ser un mismo vector de campo eléctrico. Entonces, obviamente, esto sería un campo eléctrico continuo por todas las cargas que habrían ahí, infinitas cargas generando todos estos campos eléctricos. Y eso simplemente lo que tendría que hacer es sumar todo esto. Pero como esto es como un continuo de campos eléctricos, entonces básicamente en vez de uno utilizar el principio de superposición para sumar, lo utiliza integrando, ¿cierto? Entonces, es básicamente lo que tenemos ahí. Entonces, vamos a integrar. Entonces, cuando nosotros tenemos una distribución de partículas organizadas en una línea recta, de forma tal que los campos eléctricos que generan estas partículas o esas cargas en este punto se pueden considerar como ya un continuo, no son discretos campos eléctricos, sino que ya son infinitos campos eléctricos en esta región. Usted los puede considerar como si fueran un continuo de campos eléctricos. Entonces nosotros decimos que esto ya es una distribución de carga y no podemos identificar cada carga por separado, sino que lo que podemos hacer es preguntarnos qué cantidad de carga hay en un pedacito de esta barra de una dimensión. Supongamos que queremos preguntar en este pedacito de acá, ¿cuánta carga eléctrica hay? ¿Cierto? Esencialmente digo, listo, en ese pedacito que es de dimensiones diferencial de Y, o sea, de toda la barra de carga, tenemos un pedacito que vamos a analizar. Simplemente este diferencial de Y. Y vamos a decir que la cantidad de carga en ese diferencial de Y va a ser una carga diferencial de Q. Como el diferencial de Y es muy pequeño, entonces va a contener una proporcionalidad muy pequeña de carga con respecto a la carga total de la barra, ¿cierto? Y decimos que entonces dQ es igual a lambda, que es carga. Lambda tiene unidades de Coulomb por metro. O sea que esto es lambda por dy, ¿cierto? Donde lambda es la densidad lineal de carga. Y así la vamos a conocer a partir de ahora. Lambda es la densidad lineal de carga. Listo. Bueno, entonces, en este orden de ideas, si lambda no depende de y, yo podría integrar, por ejemplo, la integral de lambda por dy e integro al otro lado también diferencial de q. Lo que pasa es que acá estoy integrando desde q igual a 0 hasta q y acá estoy integrando desde, por ejemplo, si esta barra va desde y igual a menos a hasta y igual a a, entonces yo integro desde y igual a menos a hasta y igual a a. Entonces lambda no depende de la integral, entonces esto quedaría como lambda por la integral entre y igual a menos a y y igual a d de y. Y esta integral simplemente es q. Por lo tanto, el q total es igual a lambda que multiplica a la integral de y es y, evaluada entre a y menos a. O sea que esto es a menos a. O sea que esto es lambda por 2a. Así lambda es igual a la carga total de la barra dividido su longitud. Esto es en el caso de que la distribución de carga sea uniforme. O sea que la densidad de carga, cuánta carga hay en la barra, no dependa del punto de la barra donde yo estoy analizando. Para cualquiera de estos diferenciales, la densidad de carga es igual. Ahora, una pregunta importante que uno se tiene que hacer es ahora cuando tenemos una densidad de carga, entonces, ¿cómo analizamos el campo eléctrico? Entonces,
campo eléctrico debido a una densidad de carga o a una distribución de carga también, ¿cierto? Entonces tenemos esto es X y esto es Y. Supongamos que tenemos una barra que sus dimensiones son tan pequeñas que la podemos unir a como un hilo de una sola dimensión, ¿cierto? O sea que esto es supremamente delgado, de forma tal que podemos considerar que esto es una sola dimensión. Y esto va entre Y igual a menos A y Y igual a A, ¿cierto? Esencialmente, para yo preguntarme, digamos, cómo es el campo eléctrico en un punto de campo arbitrario que yo escoja sobre el eje X, yo podría decir que podemos escoger, por ejemplo, un diferencial de Y acá o un diferencial de Y acá. Entonces, este es un diferencial de Y que contiene un diferencial de Q que es igual a lambda, la densidad lineal de carga, por el diferencial de Y. Ese diferencial de Y, como contiene una cantidad de carga muy pequeña, pues obviamente yo coloco aquí en este punto más Q sub 0, que es la carga de prueba. Yo no les he dicho que el signo de la carga que tiene esa barra, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que esa barra tiene un signo positivo, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, como la carga es tan pequeña, o sea, el campo eléctrico es un campo repulsivo, pero como la cantidad de carga que genera ese campo es tan pequeña, es decir, en el origen la cantidad de carga es muy pequeña, entonces básicamente este campo es simplemente un diferencial de campo, ¿cierto? Por lo tanto, el diferencial de campo, si yo utilizo la ley de Coulomb, su magnitud va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Por dq, que es el diferencial de carga que lo genera, dividido la distancia al cuadrado. Si este punto, por ejemplo, está en x, 0 y este punto es de y, o sea que significa como obviamente el lugar, yo lo que quiero hacer es hacer una variación del lugar sobre la barra donde yo estoy considerando el diferencial de y. Puede ser este o puede ser este. Yo voy a considerar todos los casos posibles desde y igual a menos a hasta y igual a. Para este caso tenemos que esta distancia es y obviamente la distancia es una distancia variable, esa distancia va a cambiar, ¿cierto? Entonces así nosotros podemos decir que aquí en este caso este r al cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Como ustedes pueden ver, x es constante porque es el punto de campo, ¿cierto? Pero y no. Entonces, por lo tanto, el diferencial de campo queda como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, diferencial de Q sobre R cuadrado, pero cuando reemplazamos lo que acabamos de plantear, esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por lambda por dy, dividido y cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? Esa es la magnitud del diferencial de y. Ahora, lo que nos pide este ejercicio es que hallemos el campo eléctrico total, ¿cierto? Entonces, necesitamos el diferencial de la componente en X y necesitamos el diferencial de la componente en Y. ¿Cierto? Entonces, ahora, el diferencial de la componente en Y simplemente es la magnitud, en X, es la magnitud del diferencial de campo por el coseno de teta.
Y este es igual a la magnitud del diferencial de campo por el seno de teta. Vamos a ver quién es teta. Teta es este de acá. Está, en qué cuadrante está de teta? En el cuarto. En el cuarto cuadrante. Muy bien. ¿Quién contestó? Danilo, ¿y quién más? Darcy. Darcy, muy bien. Entonces, por lo tanto, en el cuarto cuadrante, el seno de teta es negativo y el coseno de teta es positivo, por lo que esta es una componente positiva, esta es negativa. A ver, ¿quién es el coseno de teta? Entonces, el coseno de teta, obviamente lo podemos bajar de este triángulo de acá porque son opuestos por el vértice y tenemos que coseno de teta es el adyacente sobre la hipotenusa. O sea, este adyacente de acá sobre la hipotenusa que es entonces R. O sea que esto es el adyacente es X y R es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. O sea, el seno de teta es el opuesto que es Y sobre la hipotenusa que es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces así, nosotros podemos reemplazar y ustedes pueden demostrar que cuando multiplican eso por esto que tengo acá, entonces me va a dar como, esto me va a dar 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, esto es, colocamos acá lambda de una vez. Esto es lambda por dy sobre y cuadrado más x cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Este de acá entonces es menos lambda sobre 4pi epsilon sub 0. Aquí me faltó la x, esto es lambda por x, ¿cierto? Y este va a ser y por dy sobre y cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Obviamente lo que yo quiero es la componente del campo en x y en y, no quiero los diferenciales, quiero son las componentes. Entonces básicamente para yo hallar en este caso las componentes como tal, integro aquí e integro aquí. Aquí de 0 a x y de 0 a y. Y aquí, obviamente, como x, aquí tengo, ¿qué es lo que estoy variando? Uno habla de la integral derivada, tiene que ver qué está variando, ¿cierto? Aquí estoy variando y, o sea que tengo integral con respecto a y. Y lo mismo acá. ¿Entre qué valor y valor de y debo integrar? ¿Quién me puede decir? Darcy, no se le escucha. Entre 0. ¿Cero y qué? ¿Entre qué punto y qué punto está variando y acá? Entre 0. Y de y. Entre A y menos A. ¿Quién dijo eso? María Camila, profe. Oiga, María Camila, excelente. ¿Te está repitiendo Electro, qué? Sí, señor. ¿Con quién la vio la primera vez? Con Amado. Amado no, Amando, Amando. Amando, perdón. Por eso es que la perdió, ¿sí? No sabía el nombre del profesor. ¿Cómo me llamo yo? Juan David. Ah, ya. Por lo menos ya aprendió el nombre del profesor. Yo pensé que iba a decir Pedro Picapiedra. Bueno, pero muy bien, María Camila. María Camila, estos días, ¿usted ha entendido la clase? ¿Cree que va bien para el parcial? ¿Qué le parece? Sí, profe, pues obviamente me falta estudiar más, pero sí me siento bien por parcial. Ok. Listo. Profe, ¿Qué hubo? ¿sabe que tal vez estoy como flojo en interpretación de gráfica? Que, uy, eso es un complique. Ahí tiene tu papá para que le explique. No porque él es físico. Ah, ya, ya. Es deportista. Sí, señor. Por eso le digo que no es de ambiente computador. Ah, ya. Bueno,
escríbame por el Teams o por donde usted quiera y escríbame unas preguntas y yo trato de resolvérselas en un video o después de clase mañana, ¿listo? Sí, señor. Bueno, entonces, acá, eh, mm, básicamente nosotros, como bien dijo María Camila, estamos integrando desde menos A hasta A, porque esta barra está recorrida desde menos A hasta A. Listo. Entonces integramos desde menos A hasta A. Entonces así EX es básicamente X por lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral entre menos A y A de eh, de Y sobre Y cuadrado más X al cuadrado. ¿Alguien reconoce esta integral o no? Es una de las que nos dejó para hacer, que tocaba hacerla por trigonometría. Son trigonométricas. Esa es Por identidades trigonométrica. trigonométricas. Muy bien. Y esta otra, entonces nos da menos lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 entre menos A y A, Y de Y sobre Y al cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios. Listo. Que Hasta esa es la aquí. segunda. ¿Cómo? Que esa es la segunda integral que es del Sí, trabajo. exactamente. Yo lo que quiero que ustedes me demuestren, obviamente ustedes calculan esta integral, les debe dar 0. Pero yo quiero que ustedes utilicen las propiedades de simetría que les enseñaron en cálculo integral y demuestren que esto es 0 por simetría. Yo sé que esas propiedades las enseñan muy bien en la Universidad de Pamplona, porque varios estudiantes me han preguntado por los talleres. Entonces estoy seguro. Profe, disculpe, es que en el taller las tenemos sin límites de integración. ¿Las hacemos con límites de integración también? ¿Cuáles? En el taller, No. Estas son con límites de integración, porque ya tenemos acá la barra que nos está dando los límites de integración, ¿cierto? ok. Bueno. Entonces, para mañana, para que podamos hacer los ejercicios en las 4 horas del día de mañana y terminemos esta unidad junto con la unidad del campo eléctrico. Hemos ya hecho 3 unidades en estas 6 semanas. Entonces, por favor, trabajen estas 2 integrales como les acabo de decir. Y mañana hacemos 21.89, 21.90 y 21.107. Esos 3 ejercicios, unos retos interesantes para lo que se viene. Listo. Listo, Ok, profe. profe. Mañana, en la mañana,